Lectura comentada por Carlos Arangua. Satán, una autobiografía, por Yehuda Berg. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor, en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 3 de Satán, una autobiografía. El significado de la vida. Inicia con una frase de The Moody Blues. Dice, ¿por qué nunca obtenemos una respuesta cuando llamamos a la puerta? Con 1,000 millones de preguntas sobre el odio y la muerte y la guerra. Interesante reflexión para iniciar la lectura del capítulo 3. Así que iniciemos con el primer subtítulo, la pregunta. Dejaré en manos de la ciencia la tarea de describir cómo sucedió la creación física. En lo que a mí concierne, te diré por qué sucedió, lo cual tiene mucho más valor. Empezaremos con la pregunta obvia si alguna vez estabas absorbiendo la alegría infinita que emana directamente de Dios. ¿Cómo pudiste acabar en este buen enredo? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué sucedió con la dicha infinita? ¿Dónde está el final feliz? ¿Por qué tuvo lugar el Big Bang y produjo un vacío negro, carente de aire y luz? ¿Por qué el felices para siempre dio paso a cada vez más desgraciados? Para empezar aquí con un buen comentario, creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Ok, si Dios es el amor perfecto y demás, ¿por qué ando batallando con estas cosas? ¿Por qué surge acá? ¿Cómo me metí a este enredo de la vida? Yo creo que es una pregunta que de alguna u otra manera todos nos hacemos. Continuemos con la lectura. Primero, déjame sugerirles que deberían ser ustedes los que planteasen estas preguntas, no yo. Y ahí es donde yace uno de los mayores problemas. Ustedes no hacen suficientes preguntas difíciles. En su lugar, ven la televisión, comen, ganan peso o se obsesionan con estar delgados. Se quejan, leen la prensa sensacionalista, se obsesionan con los famosos haciendo ídolos de personas que están igual de perdidos y confundidos que ustedes, probablemente aún más. Hacen tan poco como pueden, esperan que las cosas cambien o que a alguien les saque del apuro, pero nadie lo hace porque ellos están en el mismo barco. Comentario muy importante. Queremos salir de este embrollo de las cosas sufriendo el embrollo de las cosas. Es complicado, lógico, tenemos que ajustar todos estos procesos porque aquí es donde tenemos que cambiar. Aquí es donde tenemos que mover las formas diferentes de ver en realidad lo que somos. Tenemos que hacernos preguntas difíciles. Tenemos que meternos a estas situaciones de decir, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está? Incluso, y no de una manera grosera o agresiva, decirle a Dios, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué sigo sufriendo esto? ¿Por qué me meto en estos enganches? ¿Y cómo puedo salir de ellos? Que son las preguntas que creo que tenemos que hacer. Dejar de esperar a que las cosas sucedan, sino hacer que sucedan. Continuemos con la lectura. Buscan la satisfacción en fuentes externas y en planes sobre cómo enriquecerse rápidamente. O trabajan 70 horas a la semana para evitar afrontar su realidad y a su familia. Idolatran el dinero en lugar de buscar la verdad. Y mientras tanto cierran sus ojos al sufrimiento de los demás y sus oídos a los quejidos de la humanidad. El sentirse víctimas es su bandera. Creen que el universo les ha repartido cartas malísimas. Están convencidos de que la vida es aleatoria, terrible, injusta y fríamente indiferente a su dolor y sufrimiento. Este es un mundo de competencia despiadada, por lo que no tienen tiempo de pensar en ello, ni mucho menos de cuestionarlo. Primero deben conseguir tanto como puedan para ustedes mismos, o quizá no les importe nada, en absoluto. Aquellos de ustedes que si hacen preguntas, solo se preguntan el cómo, nunca se preguntan el por qué. Cuando se preguntan cómo, están tratando con el síntoma. Solo cuando se preguntan el por qué, están tratando con la causa verdadera. Es una gran diferencia, una diferencia realmente grande. Aquí el autor nos está presentando algo interesante. ¿Qué tipo de preguntas nos estamos haciendo? Nos preguntamos el cómo resolver esto. ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo quitarme la salud, la enfermedad y recuperar la salud? ¿Cómo puedo tener esto? El cómo, el cómo, el cómo. Y nos está invitando a entender por qué. ¿Por qué es? ¿Por qué a final de cuentas? ¿Cuál es la verdadera causa? Aquí creo que nos están planteando la idea principal que la causa como tal no son los problemas. Más bien son los efectos. Creo que puede ser interesante empezar
a pensar en esto. Continuemos con la lectura. Pues bien, es tiempo de despertar. Empieza a hacerte preguntas de verdad y no te detengas ahí. Empieza también a exigir respuestas de verdad. Inténtalo en algunas conversaciones significativas y observa cómo te sientes. Voy a decirlo sin rodeos, para que no tengas más excusas. Estoy escribiendo este libro para que puedas subir el nivel de tu juego. En este manuscrito voy a verter mis secretos. Las preguntas difíciles serán planteadas y respondidas, y vamos a iniciar una conversación significativa en lo que se refiere a la historia de mi vida. Y, lo que es más importante, de tu vida. Así que empecemos por ti. Averigüemos qué estás haciendo aquí en este pequeño planeta azul que flota en una galaxia y que parece rotar en medio de la nada. Para cerrar este primer subtítulo, creo que es de muchísimo valor. Empecemos a hacernos preguntas. Nos está planteando el autor que hay que hacernos preguntas directas. Y ojo, exigir respuestas de verdad. Esa parte de la exigencia es algo que, al menos en lo personal, de repente me cuesta un poquito comprender. ¿Cómo voy a exigir una respuesta? Hay que pedir una respuesta. No, hay que exigirla. Y exigirla no tanto porque yo tenga que decir una cosa u otra, yo valgo o no valgo, sino porque justamente el valor que yo percibo de mí, si yo me reconozco como un hijo de Dios con un valor verdadero, requiero esa respuesta. Y me corresponde esa respuesta, no por lo que yo soy, sino por quien me hizo. Porque yo soy esa vasija que recibió el amor perfecto. ¿Por qué no sentirme amado? Si no me siento amado, entonces no es el cómo sentirme amado, es el por qué no me siento amado, qué me falta entender, qué me falta comprender y a dónde tengo que irme. Y ahí son las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer en este juego. Continuemos entonces con la lectura. Siguiente subtítulo. Joni Mitchell y el significado de la vida. Joni Mitchell tenía razón. Ella aceptó por completo en una frase de una de sus canciones. Se llamaba Big Yellow Taxi, un gran taxi amarillo. Y fue un gran éxito en los años 70. Dicho sea de paso, durante aquella década turbulenta me hicieron sudar tinta. Paz, amor, libertad, el flower power se acercaron bastante. Pero para cuando llegaron los años 70 ya había logrado afianzar mi posición de nuevo. Cuando llegaron los 80 ya había convertido ese afianzamiento en una llave al cuello. Convertí haz el amor y no la guerra en la avaricia es buena. En los años 90 empecé a dormirles con una llave de estrangulamiento. Cuando llegó el final del milenio, ya estaban noqueados. Todo lo que quedaba en el interior de sus cabezas era una luz de emergencia. Ese destello de conciencia que quedaba solo pudo producir una obsesión, dejándoles ciegos a todo aquello que tuviera algo de sustancia y significado. Incluso su llamada espiritualidad era superficial. Trataba sobre la idealización de los llamados gurús en lugar del enriquecimiento de las vidas de las personas. La mayoría de aquellos gurús hablaban mucho, pero no predicaban con el ejemplo. Este tipo de persona espiritual que está tan enamorada de sí misma es una presa fácil para mí. Iniciemos con este comentario. El cómo plantea aquí el autor que se dio este proceso de ajuste en la historia y que dice que en los 60 nos estábamos acercando mucho a esto. A vivir de una manera plena en la paz, el amor y la libertad. Definitivamente fue una época que se vivió mucho esto y que se fue después transitando en el tener más, el querer más, el buscar más, el disfrutar más. Y en eso se empezó a perder todo. Después se fue idealizando todos estos conceptos en este proceso de gurús, de querer tener la felicidad, el de yo decir lo que se tiene que hacer. Yo entonces te digo que tienes que hacer tal o cual cosa. Y las religiones ahí intervinieron también mucho en ese proceso. Y se perdió a final de cuentas la espiritualidad simple, en donde realmente radica la felicidad, la paz, el amor y la libertad. Al menos de la forma en que yo lo he ido experimentando. Pero acuérdate que yo no vengo aquí a decirte qué tienes que hacer. Simplemente a compartir esto, que para mí es de mucho valor, con la intención de que tú veas si es valioso para ti o no. Continuemos con la lectura. También lo son los políticos, las autoridades religiosas y toda la gente de Silicon Valley del primero al último. Los eruditos de un tiro certero, los físicos son pan comido, los corredores de bolsa de Wall Street en un éxito asegurado. Te caerías de la silla si supieras lo fácil que es manipular todos estos tipos. En resumidas cuentas, su falsa espiritualidad, su complacencia, su orgullo y su avaricia les impiden descubrir la causa subyacente a los problemas. Pero tengo algunas buenas noticias para ustedes. Voy a ayudarles a hacer eso ahora. Voy a la letra de la canción de Joni Mitchell. ¿No parece siempre irse?
No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Han pavimentado el paraíso y han construido un estacionamiento. He aquí, justo enfrente de ustedes, en blanco y negro, en papel, una letra tan poderosa y llena de significado como esta, tanto como cualquier cosa escrita por la Corán, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Una letra que captura la esencia de todas las escrituras. ¿Cuál es el secreto dentro de la letra de esta canción? Bueno, vamos al comentario. Vamos a empezar a identificar porque nos pone aquí de una manera muy específica el que todos estos eruditos y todos estos políticos y demás parece que son presa fácil porque son las personas que quieren adquirir el poder, quieren tener la razón, quieren decirnos cómo hacer las cosas. Y lógico, aquí no invita a eso. Y justamente por eso te invito a que no te platico esto para que te diga cómo hacer las cosas, sino para que las reflexiones. Te lo comparto para que empecemos a hacernos esas preguntas que nos van a conducir justamente a lo que entiendo aquí es justo esa conciencia. Dice, no sabes lo que tienes hasta lo que lo pierdes. Y hay que perderlo de alguna manera para conectarnos con lo que es la verdadera tranquilidad y la paz. Vamos a seguir aprendiendo de esto. Vamos entonces con el siguiente subtítulo. Continuemos. Creando conciencia. Cuando ustedes, la humanidad, el alma única, fueron originalmente creados, lo tenían todo. Absolutamente todo. Una felicidad inimaginable, un placer inconmensurable, una satisfacción inconcebible, pero no había apreciación. No había alegría genuina en la profundidad de su ser. No había conciencia de lo que realmente tenían. A eso llamo yo no saber valorar algo. Déjame explicarte. ¿Te sientes feliz por no tener una migraña ahora mismo? Por supuesto que sí. ¿Eras consciente de esta felicidad hace 3 segundos? Sabes que no lo eras. Tu deseo por esta felicidad ya estaba satisfecho. Por lo tanto, eras inconsciente de ella. ¿Lo entiendes? Si un dolor intenso y mareante empezara a llenar tu cráneo, te volverías consciente de este deseo muy rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienes una migraña y el dolor finalmente remite? De repente te sientes la persona más feliz y agradecida del planeta. Tu deseo ha sido cumplido y te sientes definitivamente bien con ello. Ahora sí que aprecias tu existencia libre del dolor. No parece siempre irse, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Vamos a comentar muy importante esto. Nuestra mente y nuestro cuerpo no pueden sentir lo que está bien, solo sienten lo que está mal. Apreciamos lo que está bien cuando perdemos lo que está mal. Cuando nos liberamos de lo malo es que podemos apreciar lo bueno. Pero cuando no tuvimos lo malo, apreciar lo bueno no existe. Por eso se plantea, o al menos así entiendo yo, que esta existencia del dolor y del miedo y demás es necesaria para que podamos apreciar lo bueno. Si estamos bien siempre, si nunca estuvimos mal, no podemos disfrutar y apreciar realmente lo bueno. Me voy a atrever a esta conclusión. Pero si no tuviéramos este opuesto, este adversario, este Satán, no tendríamos la dicha de disfrutar a Dios. Si solo tuviéramos a Dios, no tendríamos esa satisfacción adecuada. Simplemente estaríamos ahí. Incluso entonces esto que está mal, o que pues a veces se tacha como maligno, está ahí justo para que al renunciar a ello, podamos disfrutar de una forma plena a Dios. Pero para eso tenemos que ser conscientes de esa renuncia. Que eso es lo que a final de cuentas nos dice Johnny Mitchell en su canción. Interesante, ¿no? Bueno, te lo dejo ahí votando a ver qué opinas. Sigamos con la lectura. En el primer acto de nuestra historia de la creación, Dios creó el alma humana. El alma poseía deseos infinitos y Dios satisfizo cada uno de esos deseos con todas las formas concebibles e imaginables de felicidad y placer. Pero el alma era ignorante, inconsciente. ¿Por qué? El alma se había creado en un estado perfecto de satisfacción total desde el primer momento. ¿Estás siguiendo el hilo? De la misma forma que no aprecias y no eras consciente de tu existencia libre de migraña hace unos segundos, el alma no apreciaba y no era consciente de su existencia perfecta. ¿Por qué? El alma no conocía nada más. Ella fue creada así. Importante comentario, a final de cuentas un poquito lo que planteaba ahorita. La conciencia de lo bueno surge también cuando tenemos la conciencia de lo malo. No de lo malo, de lo opuesto de lo bueno. Porque no es maldad,
Es opuesto a la bondad, opuesto a Dios, que por ahí va un poquito el juego. Continuemos con la lectura. La felicidad verdadera solo puede entenderse y apreciarse cuando se contrasta con la ausencia de la felicidad, la infelicidad. Si voy a contarte sobre mí por primera vez en la historia, antes necesitas entender esta ley universal. Esta es la forma en que se crean semillas de conciencia. El alma solo podía conocer a Dios experimentando la ausencia de Dios y la pérdida de la plenitud que una vez conoció. Una vez que el alma experimentó la ausencia de Dios, solo entonces pudo ser consciente de la presencia de Dios. Muy importante este párrafo. Creo que volverlo a leer es indispensable. El alma solo podía conocer y apreciar a Dios experimentando la ausencia de Dios. Es muy claro. Una vez que el alma experimentó la ausencia de Dios, solo entonces pudo ser consciente de la presencia de Dios y disfrutarla plenamente. Y ahora sí, elegirla. Ahí es donde está el libre albedrío. El libre albedrío que nos dice, existe la ausencia de Dios y existe la presencia de Dios. Pareciera que el papel de Satán ya no está tan mal. Solo la elección de su papel pareciera que es la que está mal. Vamos en este juego. Muy interesante, ¿no? Cada vez se pone, creo, muchísimo mejor. Continuemos con la lectura, con el siguiente subtítulo. Repercusiones. Las implicaciones de esta ley son inquietantes cuando te detienes a pensarlo. Así que tómate un minuto para hacerlo. Ahora mismo, piensa mucho. Deja de entrometerme durante unos momentos y te permitiré encontrar la claridad. El tiempo se acaba. Empieza a leer. Solo valoras algo a través de su ausencia. La luz de una vela es inútil en un día soleado. Sin embargo, es preciosa en la oscuridad de la noche. Puedes reconocer la satisfacción solo después de experimentar el vacío. Ya estoy de vuelta. Nos dice Satán de una forma muy peculiar. Deja de entrometerme un ratito. Me voy a salir de tu vida un ratito. La luz de una vela es inútil en un día soleado. Imagínate en un día de playa en donde hay mucho sol por todos lados que prendas una velita. No tiene sentido. En cambio, vete a una noche oscura, en donde no hay nada, y una pequeña velita se nota inmediatamente. En donde vivimos, en la luz o en la oscuridad. ¿Qué percibimos? ¿En qué nos enfocamos cuando está esa velita? ¿Vemos la oscuridad o vemos la velita? Por ahí va el juego. Toda esa oscuridad que se ve tan grande parece que es Satán, pero esa velita se nota más. ¿En dónde está nuestro enfoque? Creo que por ahí va un poquito el juego. Continuemos con la lectura. Como ya dije, las implicaciones de esta verdad son terroríficas. ¿Por qué es así? Pues bien, al principio tu alma fue creada llena de satisfacción. Eso era todo lo que conocías. Eras inconsciente de lo que realmente tenías. No tenías ni un gramo de apreciación o conciencia. Siéntate, respira pronto, o quizá tómate un trago de whisky escocés de Malta ahora. Prepárate. Si el alma recibe inicialmente una felicidad inimaginable y de repente esta felicidad se le arrebató, ¿qué quedó? Una tristeza y una desesperación inimaginables. Si el alma nadaba en un mar de placer dichoso, ¿qué quedó cuando este mar desapareció? Un desierto de dolor insoportable. Si el alma disfrutaba de una serenidad indescriptible y esta serenidad desapareció en un instante, ¿qué quedó? Un caos indescriptible. Si Dios y la verdad se eliminaran de la existencia del alma, ¿qué es lo que queda? Nada, excepto una realidad impía de mentiras y supersticiones. Y finalmente la pregunta, si el alma estaba en una dimensión luminosa de inmortalidad y esta dimensión desaparece súbitamente, ¿qué queda? La dimensión oscura de la muerte. Y eso es lo que sucedió. El alma no tuvo otra elección que entrar en una realidad opuesta, una dimensión impía llena de dolor, tristeza, caos, corrupción y depresión profunda. Y así su destino final se convirtió en la muerte. Esto sucedió alrededor del tiempo en que tuvo lugar el Big Bang y el universo físico entró en existencia. Muy importante esto que acabamos de leer. Definitivamente estas repercusiones que plantea el autor, al menos desde mi punto de vista, son muy claras. Si quitamos a Dios, ¿qué queda? Si quitamos la luz, ¿qué queda? Si quitamos la verdad, ¿qué queda? Si quitamos la serenidad, ¿qué queda?
No podemos negar que eso es lo que estamos viviendo. Unos más, otros menos. Pero de alguna u otra manera no podemos decir que en este mundo existe la perfección, porque se va a acabar. Cuando dices todo es muy bonito, se termina acabando. La vida física es perfecta, se termina acabando. Mis ideas son perfectas, ya son obsoletas y se terminaron acabando. Todo a final de cuentas repercute de una forma diferente y se sigue creando en ese concepto de seguir creciendo. Y ajusta una y otra vez. Interesante. Continuemos con la lectura con el siguiente subtema y el último subtema de este capítulo. El primer efecto. Te contaré otro secreto. El Big Bang fue mi primer efecto especial. Y no me refiero solo a la espectacular explosión. Quiero decir que fue un verdadero efecto, entendiendo como el resultado de una causa previa. Esta es una causa que todo el mundo no conoce y que divulgaré en su debido momento. Con el Big Bang se puso en marcha un proceso de aprendizaje para toda la humanidad. A lo largo de esta empinada curva de aprendizaje se halla el propósito de este mundo y el significado de la vida, crear una dimensión en la que puedas apreciar verdaderamente y disfrutar la bondad infinita que es un derecho de nacimiento. Desafortunadamente, si nos basamos en la ley universal que acabas de aprender, tu ego necesita experimentar dolor y pérdida para poder apreciar esta bondad infinita. Siempre hay una trampa, ¿no es cierto? Cierra a final de cuentas este tercer capítulo de una manera muy inquietante, como tiende a ser este tipo de líneas, porque a final de cuentas nos dice que pues, el ego tiene que entender el sufrimiento. El ego parece que le toca sufrir, porque es lo que puede ver. Y es en lo que se conecta una y otra vez. Y se engancha en este juego. Ese inicio del Big Bang para mí tiene algo que no lo dice como tal aquí, pero así lo reflexiono. A final de cuentas se dice que el Big Bang es comprobable porque tiene esta extensión, o sea, la explosión inicial es porque se ha descubierto que el mundo sigue extendiéndose. Y eso justamente es una capacidad primaria de lo que es Dios. Dios tiene esa capacidad de extenderse y de llenar las cosas. En cambio el ego no. El ego es limitante. No puedo esto, no puedo lo otro, no puedo lo otro. Entonces tiene que vivir esa limitación. Y aquí nuestra chamba y nuestro trabajo, nuestro proceso de entender, va a ser justamente conectarnos con saber cuál es la verdadera causa de todo lo que vivimos. Cada vez más interesante. Con esto llegamos al cierre del capítulo número 3. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.